Buenas noches de mi parte, siguiendo todo detrás de cámara, por supuesto, lo que se estaba charlando aquí en el piso. Y bueno, vamos a seguir charlando porque tenemos más visitas. Está Paulina con nosotros, Paulina Federi, que hace mucho tiempo, creo que antes de la pandemia fue Paulina. Buenas noches, bienvenida. Antes y durante la pandemia. Antes y durante también, sí, estaba acá. La habíamos recibido en el piso para charlar y bueno... el otro día me crucé con una persona, bueno, después de lo que pasó con mi papá y todas esas cuestiones, me decía, tenés que ver a Paulina. Mira vos. Sí, muy buenas recomendaciones, porque, bueno, por ejemplo, no me quedaron más seres queridos para atrás, quedan la descendencia, ¿no? Sí. Entonces hay personas que le han pasado cosas también de ese tipo, que no las han podido superar, no las han podido saber sobrellevar y concurrieron a verte a vos y pudieron, digamos, alinear algunas cuestiones, modificar otras. Bueno, me entero de esto. Sí, ahora. Entérate, te lo digo en público y te recomiendan. Así que buenísimo. Está bueno, surtió efecto que hayas venido a contar lo que haces y que las personas recurran a vos, es buenísimo. Pero hoy nos viniste a hablar de algunos temas. De un tema específico. Sí, te quería comentar sobre un taller que de hecho ya empezó. ¿Empezaste el taller? Ya empezó, no es que estoy diciendo, bueno, vengan, porque ya estamos terminando. Simplemente quería compartir sobre esto del transgeneracional y cómo repetimos, por qué y para qué. Cómo nuestro inconsciente biológico tiende a la repetición. Y para eso te había traído 3 ejemplos del mundo animal. ¿Comenzamos? Sí, por favor, contanos, que me interesa saber, porque, bueno, estás enfocada en el árbol genealógico también. Todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico es lo del transgeneracional. Y los problemas que acarreamos de nuestros antepasados, ¿no? Claro, en realidad es la información. Bien. Con estos ejemplos va a quedar un poquito más claro. Bien. Hay un gusanito que se llama C. elegans, que lo están usando mucho para hacer este tipo de investigaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque se reproduce rapidísimo. En pocas semanas podés ver como 7 generaciones. ¿Qué pasó? Se tomó un grupo de gusanitos de estos, se los expuso a una fuente intensa de calor y tuvieron una respuesta adaptativa a ese calor. Las generaciones siguientes nacieron con esa respuesta adaptativa. Otro ejemplo. Sobre una respuesta olfativa, de cómo el estímulo olfativo determina y modifica la estructura neuronal de la siguiente generación. El estímulo olfativo a los padres modifica a la siguiente generación. Este estudio se hizo, lo hicieron, a ver, acá tengo un machete. Está bárbaro. Profesores de psiquiatría de ciencias del comportamiento animal han estudiado esto y lo hicieron con un grupo de ratones a los que expusieron a un olor. En este caso fue flor de cereza. Flor de cerezo, y les hicieron vivir una sensación de muchísimo temor, un temor sumamente intenso, y para que su cerebro lo asocie con el olor. Claro. Las generaciones siguientes de esos ratoncitos tenían esas respuestas adaptativas solamente al estar expuestos a ese perfume, a ese olor. Bien. Sin haber vivido la experiencia. Claro. Otro ejemplo más. Sobre los elefantes y lo que está pasando, que están naciendo sin colmillos en una parte de África debido a la caza furtiva. Ah, sí. Y es una adaptación brutal ante el peligro de supervivencia de la especie. ¿Para qué traigo todo esto? Es un modo de mostrar que esto que repetimos, o estos problemas que le llamamos problemas del transgeneracional, en el fondo son soluciones adaptativas del ecotransgeneracional que estamos viviendo. Soluciones biológicas. Traemos de nuestros antepasados. Imagínate si esta información de algún modo en los animales se repite. Sí. El inconsciente biológico lo repite como una forma adaptativa para mejorar o optimizar su supervivencia. Entonces nosotros como seres más complejos pasamos a repetir no solamente estas situaciones de intenso peligro, sino aquello que nuestro inconsciente considere como intenso peligro. Sea, por ejemplo, y ahora voy a dar ejemplos de la vida cotidiana, una mujer que no puede tener hijos. A veces entras en el transgeneracional y hay una abuela que la obligaron a casarse con una persona mucho mayor que ella, tuvo muchísima descendencia, vivió infeliz, vivía su sexualidad de modo abusivo,
porque no estaba enamorada, pudo haber sido un arreglo familiar. Entonces, ¿qué pasa? Viene la nieta, viene una tercera generación en donde esta persona no quiere tener hijos, exacto, no puede tener hijos, o solamente se relaciona, o el compañero de vida que elige es un hombre infértil, que es básicamente lo mismo. Claro. La imposibilidad, es decir, lleva la información, es el doble de la abuela, lleva la información de ella, que de algún modo le manda a decir, como diciendo como un mensaje no te reproduzcas o... Claro, sí, totalmente. Eso sí o sí por lo cómo traemos vivió todo. su Ese vida es un y su ejemplo sexualidad. básico y puntual. Pero así nos pasa en un montón de cuestiones todas, de la vida diaria. En absolutamente todas. Todas. Esto se llama el eco transgeneracional. Ese es. Y cómo vamos repitiendo y saber que nuestro árbol genealógico, ¿se escucha bien así? Sí, te es escuchamos. Un sistema completamente de repetición. Nosotros creemos que elegimos la profesión, creemos que elegimos a la pareja. ¿Sabes los enredos de pareja que aparecen en el transgeneracional cuando elegimos como doble de mamá o de papá a la pareja y le empezamos a reclamar todas esas historias que están ahí en la familia, lo que yo quiero reclamarle a mi mamá, a mi papá se lo reclamo a mi pareja, y los conflictos que surgen a partir de eso? Claro. Aclaro por las dudas, el que no sabe lo que es ser doble es cuando llevamos la misma información, es decir, somos información y resonamos. ¿Cómo sé si soy doble de alguien en mi familia? Voy a ir a la fecha de nacimiento, muerte o concepción, 7 días más, 7 días menos. Y ahí puedo determinar de quién soy doble, es decir, de quién llevo un mayor programa, una mayor información de la vida y de las situaciones que ha vivido esta persona. Qué lindo, qué interesante. Sí. ¿Y la gente lo busca, te lo pide? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí. De hecho, en el taller estamos viendo y estamos analizando la familia de los Simpson. Sí. Sí, que básicamente porque la mayoría la conoce, está casi todo. Sí. Casi todas las dinámicas que uno puede buscar sobre, por ejemplo, el que conoce mínimamente sabe que Homero fue abandonado por su mamá. Exacto. Homero, que es uno de los personajes principales, es alcohólico. Sí. Y además tiene problemas de sobrepeso, que tiene que ver con un programa de abandono. Sí. Es una serie muy bien pensada, de un modo muy inteligente, que me sirve de muchísimos ejemplos. Y mucha gente se ve identificada, ojo, con algunas cuestiones de la familia. Eso es lo que determina el éxito de la serie. Le pasan muchas cosas también que le pasan a muchas mujeres. Fíjate que Marge siempre tiene un desarrollo y se comienza a desenvolver y Homero frustra todos sus planes. Exacto. Pero fíjate, ¿quién era la mujer independiente que lo abandonó a Homero? Su mamá. Exacto. Vuelve a vivir sus miedos y de algún modo, a pesar de que ame a su esposa, va a frustrar siempre cuando ella quiere ir más allá. Sí. Entonces ella vuelve a un lugar de mujer sumisa y vuelve a desempeñar su rol. Sí. ¿Viste todas estas dinámicas y todos estos enredos familiares que vamos llevando por lealtades o por amor? Sí, exacto. ¿Cómo se ven y cómo se repiten? Y poder ponernos frente a la persona que tenemos, que hemos elegido para nuestra vida, y reconocer que no sos mi hermano, no sos mi papá, no sos el tío que me golpeaba. Exacto. Sacarlo de ese lugar. Pero, sin embargo, estamos ante muchísimos espejismos de nuestras propias experiencias, no solo de nuestras propias experiencias, sino del árbol y la información que este árbol tiene. Y bueno, y ahí sucede lo que sucede. Obviamente. Y bueno, obviamente mucha gente tampoco quiere esto. Involuntariamente lo tiene, lo lleva, lo desarrolla. Pero, ¿tiene solución? Claro que tiene solución. Primero hay que reconocer para liberar. Bien. Es inevitable saber qué rol estamos jugando, ante quién creemos que estamos. Bien. Porque no siempre se trata de la persona, se trata de la interpretación que nosotros damos, claro, de las circunstancias que estamos viviendo. Lo que nos invita el transgeneracional es a una mirada sin juicios, una mirada más inocente, poder sanar necesariamente nuestra percepción, nuestras creencias, que todas esas creencias vienen de conceptos completamente antiguos, muchos obsoletos, de cosas que han sido útiles en su momento. Tenemos que entender que nuestro inconsciente es atemporal. Entonces la solución adaptativa que tuvo mi bisabuelo, del cual puedo tener el mismo nombre, puede que para mí no sea útil. Claro. Imagínate a un bisabuelo que es un tipo muy rico, que le va muy bien en sus finanzas, y al segundo hijo se lo secuestran y lo matan. Que la generación siguiente, no, pero la otra generación tenga un nieto
que tenga un negocio, que le vaya muy bien, y a una edad más o menos parecida de ese abuelo, que dicho sea de paso, este nieto es doble del abuelo porque se llama igual, porque hay sincronicidad con respecto a las fechas, pierda la empresa, sin que le suceda nada con su hijo, por ejemplo, o quizá no los tiene, pero simplemente pierde la empresa y comienza una decadencia económica. ¿Esto es un problema? No, dentro del árbol no sería un problema, sería una adaptación. Mejor no tengas dinero, porque si tenés dinero, claro, pueden secuestrar a tu hijo y esto es mucho más doloroso. Qué interesante, por favor. La verdad que hay mucho para enterarnos, para saber de nosotros mismos, para poder evitar, para poder solucionar y para poder llevar mejor, ¿no? La verdad que es apasionante, Paulina. La gente, bueno, te debe buscar. ¿Dónde te encuentra para charlar sobre todas estas cosas, para tener sus sesiones? ¿Cómo hace? Desde la web, ¿sí? Biodesco Paulina Federic, en Facebook, en Instagram. Bien. Y después al teléfono. Bien, decilo si alguien tiene algo cerca para anotar, así anota tu teléfono. Igual de todos modos yo creo que lo tenemos en pantalla rotativa también, después vamos a hablar de eso. Pues lo tenemos en pantalla rotativa, está con tu nombre, ahí lo van a encontrar también, así que después lo puede ver y lo puede copiar tranquilamente. Hablando de esto de, bueno, lo que hablábamos anteriormente, que yo te hacía referencia de perder los seres queridos y no asumir eso, o es como que nos quedaron cosas pendientes con ellos y eso nos hace sentir tremendamente mal, o no podemos salir de esa situación creyendo que podíamos y no lo hicimos, o algo nos impidió llegar a hacer tal cosa, o que ellos no se fueron del todo bien. Ya te digo, me crucé con personas que les ha pasado y me han dicho, sí, vela a Paulina, o la vimos a Paulina y charlamos del tema. Sí, mira, por ejemplo, esto del transgeneracional y de armar el árbol, es más recomendable hacerlo no cerca de un duelo. Cuando estamos en un periodo de tiempo doliente, es necesario vivir el duelo, hacerlo, dejar que transcurra y después ponernos a investigar. Bien. Más que nada. Porque el dolor va a ser inevitable y no es algo que tengamos que superar, porque la pérdida de un ser querido no es algo que se supera, es algo con lo que se aprende a vivir. Qué sabio, qué bueno. Empezar a tener eso en cuenta, ¿viste? Porque a veces nos queremos esforzar en estar como en una dictadura de la felicidad, que tenemos que reponernos enseguida. No. Cuando en realidad no, es aprender a abrazar lo que nos duele como parte de la vida, que de hecho es algo que no nos han enseñado. Eso. Y ver qué semillas estas personas nos han dejado. Doy un ejemplo. Una tía que le gustaba cantar en las iglesias y de repente yo tengo una guitarra y me pongo a cantar y lo hago bien y me gusta. Bueno, esa semilla, hacerla crecer. Exacto. Es un modo de que estos seres que de algún modo estuvieron y hoy no están, pero físicamente no están nada más, sigan en nosotros. Claro. Y su legado siga creciendo. Ese es un modo de honrar también desde el transgeneracional. Bueno. Qué lindo. ¿Cuánto tenés para dar? ¿Cuánto tenés para ofrecer? Y cuánto bien podés llegar a hacer con una de tus sesiones. La verdad, es bueno, es maravilloso. ¿Está participando mucha gente del taller, Paulina? Sí, tenemos un grupo un poco reducido. Claro. Pero sí, se ha sumado muchísima gente de Ramírez, la verdad. De hecho, hubo anterior uno de heridas de la infancia, las 5 heridas de la infancia y la sanación, y fue muy lindo. Qué bueno, qué bueno. A pesar de que atravesamos pandemia y demás, estuvo muy bueno. Se nos pasa el tiempo. Yo antes de que te vayas, Paulina, quiero preguntarte por la Paulina abogada. ¿Cómo es eso? Felicitaciones, doctora. Muchas gracias. Está muy bueno eso también, no lo sabía, el otro día nos enteramos. Sí, hace un par de años igual me recibí. Sino que siempre de algún modo lo que presento es esto como terapeuta, claro, y demás. Y bueno. Pero igual, la otra rama también te vas a ocupar, te estás ocupando. Me estoy ocupando en estos momentos. ¿Y a qué te abocás principalmente con la abogacía? A mí la rama que me encanta es penal. ¿Penal? Sí. Fantástico. Sí. Y me ha servido muchísimo esto para conocer a las personas, conocer los programas a los que venimos, y también hay ciertas dinámicas que pueden llegar a ser predecibles. Acá en Ramírez hay mucho trabajo en ese sentido, ¿no? En el ámbito penal. Muy poco, sí, ¿no? ¿Sí? No, hay.
Qué bueno. Sí, sí. Pero te podemos penal, visitar. Previsional, civil también. Eso yo digo, te iba a el preguntar, que me llama sí. más la atención, si vos me preguntas Claro, qué te gusta, qué te encanta, vamos a hablar de penal. Claro, es lo que más te gusta, pero de todos modos, alguien necesita tus servicios por algo previsional, como vos decías, por algo civil, por otras cuestiones, por un divorcio, sí, definitivamente. por cosas así, también estás a disposición. Sí, sí, sí. Qué lindo, Paulina, la verdad está bueno. ¿Y tu estudio está en Ramírez y en Paraná? Ah, bien. Sí, sí. Tenemos uno en Paraná, en la capital, y uno acá en Ramírez. En Ramírez, en mi casa, y en Paraná estoy trabajando ahí con mi papá. Bueno, estás en calle Colón. 362. Calle Colón 362, en Paraná, con el papi. Sí. Recordame el nombre de papá. Julio Federic. Julio Federic, muy conocido. Así que bueno, estás con él. La verdad que qué bueno, Paulina, debe estar muy orgulloso. Y mamá ni hablar. Y vos me hablabas de tu bisabuelo, y yo me acuerdo de tu abuelo. ¿Ah, sí? Del abuelo Falucho. Sí, y un modo de reparar a mi abuelo Falucho es desde el arte, por ejemplo, desde la pintura. Claro. Las profesiones, los hobbies y demás, todos están de algún modo condicionados a nuestro transgeneracional y a las historias que de algún modo nos heredan. Qué lindo. Falucho me hacía enojar. Sí. Sí, porque él no quería que yo vaya con flequillo a sacarme fotos. Entonces me peinaba para atrás. Él me hacía peinarme para atrás y se ponía, bueno, después el telón ese en la cámara. Sí. No tengo muchos años, pero igual él usaba una de esas. En su momento me sacaba fotos. Sí. Todas eran en blanco y negro. Tengo muy lindas fotografías del abuelo Falucho igual, pero yo salía empacada. Qué bueno. Porque él recomendaba que me saque el flequillo mi mamá, me peine de otra manera. Y yo me enojaba. Pero son lindos recuerdos de gente querida, de nuestra historias infancia. Que van quedando. Sí, totalmente. Sí. Y uno a veces encuentra esa fotografía y dice, mira la foto que me sacó Falucho. La verdad que bueno. Y Paulina, para nosotros es un placer tenerte acá. Muchas gracias por el espacio. Así que, por favor, estamos a disposición. Son nuestros jóvenes y tenemos que apoyarlos en todo lo que hacen. Que sigan los éxitos. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, ya venimos enseguida.